Hola, hola. Los saludamos nuevamente desde Suecia, Feli y Angie. Estamos aquí con Feli, médico anestesiólogo, intensivista alemán. Trabaja aquí en Suecia en la unidad de terapia intensiva en contacto directo con pacientes de COVID. Queremos recordarles que esta serie de videos es para compartir las experiencias que se tienen aquí en este país, en Suecia, sobre la evolución de la pandemia, en este caso la evolución clínica en el hospital en el que trabaja Félix. A continuación verán extractos de la entrevista que abarcan temas como características generales de los pacientes con COVID-19, complicaciones, tratamiento y manejo tanto en pacientes intubados como no intubados, actualidades en el equipo de protección personal, de qué forma se está incentivando al personal médico en Suecia, pronóstico en terapia intensiva, se pueden comparar las medidas tomadas en Suecia con las de otros países y por último, mensaje y sugerencias dirigido al personal médico en países como México. Posteriormente encontrarán la entrevista completa. Esperamos les sean de utilidad y de apoyo. Aunque esos todavía no salen en la estadística, tenemos muchos pacientes obesos de diferentes grados, pero, o sea, no todos súper obesos, pero casi ningún paciente que no es obeso, así quizás se podría decir. Pero lo más joven, lo más gordo, se podría decir. El tipo L, o sea, los que tienen low elastance, high compliance, es algo que no conocimos tanto de esa forma antes. Y vemos que hay también pacientes que hacen el desarrollo de un tipo a otro y eso sí se podría llamar una complicación. No lo sabemos bien si es como un desarrollo natural de la enfermedad o es quizás un daño que nosotros estamos causando con ponerlos en la ventilación mecánica. Eso en el momento no sabemos bien. Y otras complicaciones que vemos mucho son complicaciones tromboembólicas. Eso es algo que ya también se está reportando de todo el mundo ahora, que los pacientes necesitan profilaxis antitrombótica en dosis más altas de lo que estamos acostumbrados. Y hay muchos casos con embolias pulmonares. Hay casos también en que pacientes pierden extremidades por embolismo. Eso no ha pasado con nosotros. Toda la discusión alrededor de cloroquina o hidroxicloroquina, eso se ha más o menos acabado, ya no lo estamos usando porque la evidencia no era tan impresionante y ahora creo que ya salen los primeros estudios que más bien mostraron que no hay efecto, que no hay efecto positivo al menos. En pacientes que no están intubados, que no reciben ventilación mecánica, que eso sí también tratamos de tenerlos que se están volteando en la cama y que están en diferentes posiciones, que están boca abajo, boca arriba, que están quizás sentados, un poco dependiendo de cada paciente obviamente, pero eso sí ha ayudado y sí se están mejorando. O sea, las recomendaciones que tenemos aquí siguen siendo los mismos. Máscara N95 está ahí, el estándar o FFP2 aquí en Europa. Un visor y al menos en terapia intensiva una bata que cubre todo el cuerpo. Lo que hacemos diferente hoy en día es que ya no usamos guantes todo el tiempo, pero más bien que se tiene la bata así como yo mi suéter ahora, y muchos usan tape aquí para que no se les baja, y pues las manos se desinfectan cada rato también, tanto adentro que normalmente uno lo haría, y cuando vas con un paciente específico pues sí te pones guantes, pero luego te los quitas y no tienes como guantes todo el tiempo durante el tiempo que estás ahí adentro en la sala con los pacientes.
Otra cosa es que nos llegó equipo un poco más avanzado. Tenemos equipo que son como máscaras antigas, que tienen filtros que también funcionan contra virus, pero más porque son más cómodos como a largo plazo. Lo que hay aquí, hay un contrato que ahora se activó en la región de Estocolmo para todos que trabajan en terapias intensivas, y entonces médicos, enfermeras, todo el personal que está ahí involucrado. Y ese contrato incluye, por un lado, un pago más alto, unos 130% más, o sea, es decir, 230% en total de nuestro salario normal. En suma, si recibes más dinero con eso, pero también trabajas mucho más con eso porque el contrato también incluye que teóricamente puedes trabajar todo el tiempo. Otra cosa es que trabajamos más horas ahora durante un día. Aquí en Suecia es un poco difícil decir. De lo que yo entiendo, el pronóstico para los pacientes en terapia es así que vamos a estar ahora en un plató en que sí va a haber muchos pacientes, pero más o menos en un nivel alto, estable, y que eso se va a extender a menos un mes más. Y quizás después, poco a poco, los pacientes van a desaparecer. También creo que uno no debería confundirse de que aquí en Suecia, por ejemplo, las medidas han sido muy poco estrictos, y pensar que entonces así puede funcionar en otros países. Creo que es un caso muy especial aquí. Yo no entiendo bien por qué estuvo funcionando de cierta forma. Se puede discutir si realmente funcionó y si realmente nos salvamos aquí o no. Pero no es algo que se puede aplicar así de la misma forma en un país como México. Eso sería absurdo. Ya porque el contacto de la gente comúnmente y diariamente es muy diferente aquí en Suecia. La población es más sana y el sistema de salud obviamente tiene sus limitaciones también aquí, pero obviamente en comparación con países como México sí está muy bien. Creo que lo que se tiene que hacer es actualizarse diariamente lo más posible. Creo que lo más importante ahora es que tratar de evitar ese reflejo que uno tiene como médico y como intensivista, como anestesiólogo sobre todo, de rápido intubar a esos pacientes ya porque tienen su saturación de 70 a pesar de mucho oxígeno. Y creo que estamos viendo ahora más y más que eso no es una buena decisión. No es una buena decisión para el paciente específico y no es una buena decisión pensando en cuántos pacientes tienes que intubar si esos son los criterios que estás tomando. Entonces sí se va a tratar mucho más de ver cómo se siente cada paciente, cómo su carga de trabajo respiratorio realmente, cuánto aguanta ese paciente, si es un paciente joven, si es un paciente más viejo, si es un paciente obeso o no, todo eso. Pero uno tiene que aplicar criterios muy diferentes de lo que estamos acostumbrados antes. Comenzamos con los números. Nuevamente vamos a hablar un poco sobre el ranking que se encuentra ahorita en los países como Suecia y México. En Suecia tenemos actualmente 1.800 muertos y en México llevan hasta el día de hoy 904 muertos. En Suecia estamos colocados en el lugar número 14, mientras que en México ya van ahora en el número 16. O sea, poco a poco estamos acercándonos en esa lista. Número de casos tenemos 13.000 en este país y en México hay 5.500.
Bueno, entonces empezamos aquí primero saludando a Feli. Viene de guardia, salió ayer y hoy después de esta grabación vuelve nuevamente al hospital para su siguiente guardia y así sucesivamente. Entonces aprovechamos que está aquí, que hay luz de sol, que está bonito el día. Y bueno, Feli, cuéntanos cómo han estado tus últimas 2 semanas. ¿Cómo te sientes ahorita? Pues ahora me siento bien. Estuvo un poco cansado, de verdad, las últimas semanas, la última semana sobre todo, porque la carga de trabajo se aumentó muchísimo. Ahora cambié en un turno de trabajar por las noches y tengo descanso cada otro día. Entonces ahora ya la carga es un poco menos. Y luego durante las noches, como la carga en sí es un poco menos, no se espera que se hacen. Es más bien mantener los pacientes, no tanto avanzar realmente en el tratamiento. Sí, Feli se veía extremadamente exhausto la primera semana, pero esta vez poco a poco ya vas tomando ritmo, ¿no? Sí. Y así va a continuar por unas semanas más este asunto. Bueno, cuéntanos en tu terapia, ¿cómo están ahorita? La última vez tenías 29 pacientes, retomando el último video. ¿Cómo van ahorita las cosas? Sí, ahora ese número se cambió un poco y de hecho ya estuvo bajando después de aumentar mucho. Creo que como máximo tuvimos como alrededor de 70 pacientes en terapia en esa parte del hospital en que yo trabajo. Y ahora lo reducimos un poco y estamos creo que alrededor de 50 pacientes más o menos. Eso es debido a que sí hubo pacientes que ahora ya no necesitan terapia, que sí hubo pacientes que se murieron y también que trasladamos un número significativo de pacientes entre las dos partes del hospital. La otra parte del hospital está en el norte de la ciudad y entonces tuvimos una tipo ambulancia especial para pacientes de terapia intensiva que estuvo en camino todo un día o varios días trasladando pacientes y seguramente movimos, no sé, 10, 15 pacientes. Entonces también es por eso que ahora los números están un poquito reducidos. Y en cuanto a los números de pacientes que llegan cada día, también ahora llegamos a una fase en que es un cierto plató y es un poco menos de lo que era en el máximo. En los tiempos más duros sí recibimos como 8 a 10 pacientes quizás cada día nuevos. Y ahora sí son, luego tuvimos una fase como en que eran como 5 pacientes y ahora nada más en nuestro hospital creo que sean quizás 2 o 3 pacientes al día que ingresan nuevos a terapia intensiva. Entonces ahora trabajamos más con los pacientes que ya están y que sale que sí, muchos pacientes se quedan mucho tiempo en terapia, no es así 1 y 2 días y después ya se van, pero sí quedan mucho tiempo algunos. Uh-huh. Estuvo un tiempo en el que estaba extremadamente saturado, ¿no? El personal principalmente de enfermería, pero seguramente llegó un punto en el que ya comenzaron pues a tener menos pacientes o las enfermeras siguen con la misma carga. Sí, la carga aún es alta, ahora es un poco menos, creo, pero relativamente tenemos mucho menos enfermeras que médicos, entonces ellos trabajan aún más duro y tienen sus turnos son más frecuentes, o sea, trabajan más días que nosotros, trabajan más noches seguidos que nosotros, realmente trabajan noches seguidos como 4 aún más. Entonces la carga aún es muy alta. En cuanto a cuántos pacientes tocan a cada enfermera, creo que sí se ha nivelado un poco y ahora estamos en rangos ya un poco más adecuados. Tuvimos tiempos en que enfermeras se encargaron de más que 5 pacientes a la vez o junto con personal como que viene de otros lugares que no realmente está entrenado para cuidar pacientes en terapia intensiva. Entonces, ese personal también ahora lleva 1 o 2 semanas ya como en práctica, entonces como un poco más el nivel quizás se está elevando un poco otra vez el nivel de los cuidados. Y sí, como dije, ahora son un poco menos pacientes, entonces creo que
Ahora tenemos más chance de cuidar a los pacientes como lo quisiéramos. En promedio, ¿cuántos pacientes tiene cada médico? Eso varía un poco entre día y noche. Creo que durante el día suelen ser, depende un poco también de la experiencia del médico. Los residentes tienen menos pacientes, quizás 2 o 3, y los especialistas tienen quizás 3 o 4 pacientes, y luego están como también cubriendo atrás de los residentes, entonces saben de más pacientes que normalmente acostumbramos a tener como 3 pacientes quizás entre los especialistas. En la noche son más pacientes, ahí sí cada uno, sea residente o no, tiene seguramente 5 o 6, quizás hasta 7 pacientes. Cuando te toca ser jefe de guardia, ¿tú estás a cargo de todos los pacientes? No, es más bien, tenemos una persona o sea, alguien tiene que ser el jefe en el momento, pero es más bien coordinar dónde hay lugar y de dónde vienen los pacientes, o sea, hacer el match entre los pacientes que vienen y los departamentos que tenemos y las camas que tenemos libres y todo eso. No se trata tanto de cuidar pacientes uno mismo, es más bien evaluar cuáles pacientes necesitan terapia intensiva y encontrar una cama para ellos. De los 50 y tantos pacientes que tienes actualmente, ¿las características siguen siendo las mismas? ¿La mayoría son hombres? ¿La mayoría? Sí, sigue siendo lo mismo. Se está también nivelando un poco la relación hombres y mujeres. Ahora vimos estadísticas que son de toda Suecia, y se ve que 75% son hombres de los que luego están en terapias intensivas. En las comorbilidades también es más o menos lo mismo. O sea, todavía vimos mucho diabetes, quizás un cuarto o algo así de los pacientes tienen diabetes. Tenemos pacientes hipertensos, creo que eso es aún más, quizás un tercio o hasta más. Y luego tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular. Y también, aunque esos todavía no salen en la estadística, tenemos muchos pacientes obesos de diferentes grados, pero, o sea, no todos súper obesos, pero casi ningún paciente que no es obeso, así quizás se podría decir. Esa es una peculiaridad actualmente. Eso, sí. Sobre todo en los pacientes que están un poco más jóvenes, ¿no? En pacientes que están en sus 50 o hasta en sus 40, que ahora son los más jóvenes. Es muy raro que tenemos pacientes más jóvenes que 40 años. Pero lo más joven, lo más gordo, se podría decir. ¿Esos pacientes tienen antecedentes de tabaquismo? Pues en Suecia el tabaquismo no es un tema tan grande. Hay relativamente pocos que fuman. Y entonces eso es algo que se ve más en los pacientes un poco más viejos, más bien que fumaron antes, o sea, los pacientes que ahora tienen 60 o 70 años, esos sí son todos, los hombres sobre todo es gente que fumó hace 20 años, pero no tenemos tanto fumadores actuales. ¿Cuáles son las principales complicaciones los que están ahorita internados? Hablando de por qué vienen a terapia intensiva, es obviamente la insuficiencia respiratoria, que son hipóxicos, y de una forma que sorprende a nosotros porque se presentan muy diferentes a otras enfermedades que conocimos antes. Entonces, muchos son muy hipóxicos, necesitan muchísimo oxígeno y llegan a terapia en el momento en que pensamos que quizás puro oxígeno ya no es suficiente y quizás necesitan ventilación mecánica, y esa es la razón por qué los
trasladamos a terapia y en algunos casos luego no se necesita, pero sin embargo está bien como tenerlos en monitoreo. En tanto, en cuanto a complicaciones dentro de terapia, durante el desarrollo, también lo más obvio es o el desarrollo de los problemas respiratorios que tienen. También los que tienen ventilación mecánica. Hay ahora en los círculos médicos online se está hablando mucho entre que hay tipo dos grupos de pacientes que tienen como características un poco diferentes y específicos dependiendo de quizás qué tan avanzados son en su enfermedad o quizás sí son como diferentes desarrollos. Y entonces diferenciamos entre pacientes en que los pulmones que sí están muy hipóxicos, pero que los pulmones con sus características elásticas o lo que lo llamamos compliance más aquí en Europa, eso sí está más o menos intacto como si fuera normal, mientras que hay otros pacientes que también tienen alto grado de hipoxia, pero también tienen un gran problema con su compliance, algo que se parece mucho más a algo que conocimos desde antes, que es ese síndrome de, ¿cómo se llama?, insuficiencia respiratoria aguda. Entonces ese grupo que hoy en día llaman el H-Type, H for High Elastance, que quiere decir Low Compliance, es como al revés. Entonces esos pacientes se parecen más a pacientes que conocimos con otras enfermedades, mientras el tipo L, o sea los que tienen Low Elastance, High Compliance, es algo que no conocimos tanto de esa forma antes. Y vemos que hay también pacientes que hacen el desarrollo de un tipo a otro y eso sí se podría llamar una complicación. No lo sabemos bien si es como un desarrollo natural de la enfermedad o es quizás un daño que nosotros estamos causando con ponerlos en la ventilación mecánica. Eso en el momento no sabemos bien. Y otras complicaciones que vemos mucho son complicaciones tromboembólicas. Eso es algo que ya también se está reportando de todo el mundo ahora, que los pacientes necesitan profilaxis antitrombótica en dosis más altas de lo que estamos acostumbrados. Y hay muchos casos con embolias pulmonares. Hay casos también en que pacientes pierden extremidades por embolismo. Eso no ha pasado con nosotros, de lo que yo sé, pero también eso se ha reportado. Entonces eso parece un gran problema y no está bien claro cómo es el mecanismo ahí. ¿Qué tratamiento le están dando a los pacientes? ¿Ha cambiado algo el tratamiento en relación con hace 2 semanas? No estoy ahora segurísimo cuál era lo que hicimos hace 2 semanas. Lo que puedo decir es que toda la discusión alrededor de cloroquina o hidroxicloroquina, eso se ha más o menos acabado, ya no lo estamos usando. Creo que ya hace 2 semanas ya no lo estuvimos usando porque la evidencia no era tan impresionante y ahora creo que ya salen los primeros estudios que más bien mostraron que no hay efecto, que no hay efecto positivo al menos. Entonces eso no estamos usando. En cuanto a esos antivirales Remdesivir, por ejemplo, tampoco lo estamos usando ahora, pero creo que hay un estudio en planeación que va a empezar pronto en que lo vamos a usar. Y luego hay
algunos casos en que usamos esos bloqueadores de interleuquinas. Esos son más nuestros compañeros de infecto que están dando las indicaciones de cuáles pacientes lo reciben. Y han sido pocos, y si el resultado de esos es mejor o peor, no lo puedo decir. Son muy pocos pacientes. Y aparte del tratamiento con medicamentos, ¿qué otras medidas se toman con los pacientes? No, aparte de eso no hay tratamiento específico. Hacemos lo que se hace en terapia intensiva cuando se tienen que dormir los pacientes, y usamos los medicamentos comunes, quiero decir, que aquí es mucho propofol que se usa, aquí es mucha morfina, eso es costumbre aquí en Suecia. Usamos midazolam a veces usamos ketamina, clonidine usamos mucho. Lo que sí es un poco diferente es la aplicación de los medicamentos, porque tenemos un poco un problema que no tenemos suficientes perfusores, entonces la aplicación continua es un poco limitado. Y medicamentos que normalmente hubiéramos aplicado de forma continua, como morfina, por ejemplo, ahora lo estamos dando intermitente, que también funciona, pero es algo que antes no hubiéramos hecho. Bueno, y en el tratamiento usando ventilación mecánica, ¿tienen algún otro apoyo o algo que hacen ustedes diferente que en otros lugares, o algo que es diferente a lo que normalmente hacen? Es más bien eso que estaba comentando antes, que tratamos de dividir los pacientes entre esos dos grupos, L y H, y en el grupo con high compliance, es decir, grupo L, uno se confunde un poco, pero así es lamentablemente. Entonces en ese grupo sí hacemos más o menos como ventilación clásica, quiero decir, entonces como con presiones con un PEEP no tan alto, porque supuestamente a esos pacientes no les ayuda tanto tener un PEEP alto, y no nos limitamos tanto con los volúmenes tidales. Al otro lado, en los pacientes del grupo H, ahí sí es más bien el tratamiento según las recomendaciones que están establecidos en ese síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y eso sí incluye que pues, un PEEP más alto, de restringir los volúmenes a quizás 6 a 8 mililitros por kilo, y también que de vez en cuando los volteemos, que entonces los tenemos boca abajo en la ventilación mecánica, y a veces tenemos buenos efectos y a veces no tenemos ningún efecto. Varía un poco, pero sí hay muchos pacientes que casi cada día se están volteando, al menos durante un tiempo de quizás 3-4 días, y en algún momento como el efecto parece menos y menos, entonces ahí ya no los volteamos. En ese contexto también lo que seguimos haciendo es en pacientes que no están intubados, que no reciben ventilación mecánica, que eso sí también tratamos de tenerlos que se están volteando en la cama y que están en diferentes posiciones, que están boca abajo, boca arriba, que están quizás sentados, un poco dependiendo de cada paciente obviamente, pero eso sí ha ayudado y sí se están mejorando. ¿Nos puedes hablar ahora sobre el equipo de protección personal? ¿Han cambiado algunas medidas? Sí y no. O sea, las recomendaciones que tenemos aquí siguen siendo los mismos. Entonces trabajamos, la mayoría de la gente trabaja con las mismas máscaras, N95 está ahí.
el estándar o FFP2 aquí en Europa, un visor y al menos en terapia intensiva una bata que cubre todo el cuerpo. Lo que hacemos diferente hoy en día es que ya no usamos guantes todo el tiempo, pero ¿Ya más no? bien ya no usamos guantes, pero, o al menos no todo el tiempo, pero más bien que se tiene la bata así como yo, mi suéter ahora, y muchos usan tape aquí para que no se les baja, y pues las manos se desinfectan cada rato también, tanto adentro, que normalmente uno lo haría, y cuando vas con un paciente específico, pues sí te pones guantes, pero luego te los quitas y no tienes como guantes todo el tiempo, durante el tiempo que estás ahí adentro en la sala con los pacientes. Entonces eso se ha cambiado un poco. Inicialmente lo hicimos así que tenemos todo el tiempo guantes y cada vez cuando fuimos con un paciente los pusimos otros encima, ¿no? Entonces doble, eso ya no lo hacemos. Otra cosa es que nos llegó equipo un poco más avanzado. Tenemos equipo que son como máscaras antigas, que tienen filtros que también funcionan contra virus. Y alguna gente está usándolos, yo estoy usándolos, pero más porque son más cómodos como a largo plazo. A mí me gusta más como tener una máscara eh, en toda la cara que una pequeña que me aprieta aquí la nariz. Entonces un poco pregunta de gusto, pero sí hay ese equipo ahora aquí, al menos en el Karolinska. ¿Cada médico tiene una máscara? ¿Hay una para cada uno? ¿Las comparten? ¿Cómo funciona? No, creo que los compartimos, varía un poco. Algunos tienen como, se los hicieron personalizados, pero no, en teoría son para todos. No sé bien cuántos realmente tenemos ahora. No tenemos suficientes para cada médico y para cada enfermera de esos máscaras antiguas. Tenemos quizás 10, 15 o algo así ahí en una de las terapias para quizás 50 personas o algo así. O sea, Y luego las esterilizan después de cada uso. sí, y luego se limpian igual con alcohol. La protección también incluye cubrirte el cuello. ¿O el cuello está descubierto? Las recomendaciones no lo requieren, que todo el cuerpo esté cubierto. ¿La cabeza, en ese caso? ¿Cabello? Tampoco tiene que ser. En muchos, la mayoría de las personas lo hace, yo diría que la mayoría. Entonces usamos esos gorros que se usan en cirugía. Y yo, por ejemplo, uso esos gorros que se van, como que cubren no nada más toda la cabeza, pero que me dejan nada más como libre la cara y también se extienden un poco hasta aquí, donde si me pongo la bata aparte estoy completamente cubierto. Pero no es obligatorio, no se considera un súper gran riesgo si tienes el cuello Descubierto. No, descubierto. Sí. ¿Y botas? Botas sí hay. Más bien lo que usamos más ahora es que nos cambiamos los zapatos y entonces tenemos esos chanclas que están como de plástico, ¿no? Y esos se desinfectan. ¿Y qué medidas tomas después de trabajar para regresar a la casa? Pues yo personalmente no lo exagero así como lo escucho de otros médicos de todo el mundo que se están bañando cada rato y que están tipo bañándose entre cada paciente. No, estoy bromeando. Pero sí escuché gente que se está como bañando después de terminar el trabajo antes de ir a la casa. Yo siento que eso sí es un poco exagerado y siento que el riesgo de como traer virus en tu cuerpo, aparte de tus manos, obviamente, eso sí te los lavas. Pero ese riesgo de que tienes un virus pegado aquí y luego lo llevas a la casa y tu familia se infecta, ese riesgo veo un poco más bajo. Han estado trabajando mucho, enfermeras, médicos,
nuevo personal, todo, etcétera. Así van a seguir las condiciones. Sí. Aquí en Suecia puede ser un poquito especial, me imagino que en otros países. Sin embargo, debe de haber algún incentivo, alguna motivación, alguna forma de que los médicos estén no tan molestos, al menos que cooperen. ¿O? Bueno, o sea, lo que hay aquí es que existe un contrato especial, un contrato que ahora se activó en la región de Estocolmo y que se activó para todos que trabajan en terapias intensivas. Entonces, médicos, enfermeras, todo el personal que está ahí involucrado. También personal, obviamente, que vino de otros departamentos que ahora trabajan en terapias intensivas. Todos esos están involucrados y eso es algo que se activó automáticamente para todo el personal que trabaja 100%. Y personal que normalmente trabaja menos, como yo, por ejemplo, que trabajo 80%, esas personas tienen la posibilidad de elegir si quieren participar o no. Pero la mayoría del personal no recibió pregunta, más bien. Así es. Y ese contrato más bien incluye, por un lado, un pago más alto, al menos durante ciertas horas. Es decir, que ahora recibimos desde la primera hora que trabajamos unos 130% más, o sea, es decir, 230% en total de nuestro salario normal. Y eso es el mismo pago que recibimos también durante noches y fines de semana. O sea, durante todo el tiempo ahora recibimos ese pago. Mientras antes, durante el día, recibimos 100%, durante la noche quizás 200 o fines de semana más. Entonces, ahora es lo mismo en día y noche. En suma, si recibes más dinero con eso, pero también trabajas mucho más con eso porque el contrato también incluye que teóricamente puedes trabajar todo el tiempo, que los arreglos que normalmente existen entre los trabajadores y el hospital, que dicen que no deberías trabajar más que, no sé, 48 horas o algo así durante la semana, todas esas cosas sí, ahora están desactivados. Entonces, ahora es más bien el estándar que trabajas al menos 48 horas, en muchos casos más. Las enfermeras creo que sobre todo trabajan mucho más que eso. Y que tanto va a ser sustentable eso, y eso sí es un poco difícil de decidir. Por el momento ese contrato se activó para 4 semanas y cada 4 semanas tienen que, o sea, sí hay una reevaluación, pero es probable ahora que se va a extender, ¿no? Otras 4 semanas. Otra cosa es que trabajamos más horas ahora durante un día, ¿no? Entonces que el día común ya no son 8 horas, pero el día común son más bien 11 a 12 horas. Tiene ventajas eso. Trabajando en terapia intensiva siento que sí tiene muchas ventajas. Trabajando 12 horas porque sí alcanzas a hacer las cosas que tienes que hacer. Para la vida fuera del trabajo obviamente no es lo más óptimo, pero sí, digamos que ahora el foco está en poder trabajar bien, entonces creo que sí, eso sí funciona bien. Siento que todos estuvimos muy motivados las primeras semanas y ahora también con esa carga de trabajo y como con algunas decisiones, digamos que en la planeación de nuestro esquema de trabajo hicieron que ahora la motivación en general es un poco más baja que antes. Lo que pasa es cuando la carga de trabajo y como el grado de incomodidad en el trabajo se sube a cierto rango, entonces la gente empieza a enfermarse. Sí, no tanto porque realmente son enfermos, pero más bien porque la carga de trabajo ya es demasiado, ¿no? Como médico, ¿cómo te sientes tratado por la sociedad?
Bueno, no tienes chance, ¿no? Pues no siento que estar tengo en mucho, contacto viviendo no, aquí. no siento que tengo mucho contacto con la sociedad. Sin embargo, la Entonces, opinión general no es que los médicos están maltratados, ¿no? Al contrario, aplauden a las 8 de la noche. Eso no la escuché, ciudad. que no sé si ha hecho eso en Suecia. Puede ser que sí, en la ciudad. Sí, lo hemos hecho. Sí, creo que eso importa más en otros países, en que la carga de trabajo aún sí era un poco más de otro mundo que aquí. Sí, sí. ¿Y cómo se pronostica que va a continuar ahorita la pandemia por el COVID? Aquí en Suecia, al menos. Aquí en Suecia es un poco difícil de decir. De lo que yo entiendo, el pronóstico para los pacientes en terapia es así que vamos a estar ahora en un plató en que sí va a haber muchos pacientes, pero más o menos en un nivel alto, estable, y que eso se va a extender a menos un mes más. Y quizás después, poco a poco, los pacientes van a desaparecer. Luego hay otros estudios que aquí en Estocolmo, por ejemplo, dicen o sugieren que ya tenemos una gran tasa de infectados o pacientes que ya tuvieron la enfermedad aquí en Estocolmo, y los estimados dicen que hasta un tercio de la población en Estocolmo ya estuvo en contacto con el coronavirus. Y si eso es cierto, yo de verdad no sé si lo creo o no, pero en caso que eso es cierto, obviamente serían muy buenas noticias, porque significa que en muy poco tiempo llegamos a unos 2/3, 60 o 70%, y con eso más o menos se acabó el asunto aquí en Suecia, o aquí en Estocolmo, tengo que decir. Pero aquí en Sí, Estocolmo es donde se encuentra pero la mayor parte. ahora aquí en Estocolmo se encuentra la mayoría de los casos, y obviamente se puede esperar que otros lugares en Suecia también van a aumentar sus casos. No sé, se me hace muy difícil pronosticar cómo continuar esa cosa. ¿Cómo pronosticas que van a continuar tus siguientes semanas? Sí, yo creo que vamos a seguir más o menos con la carga de pacientes que tenemos ahora, quizás bajando un poco cada semana, no sé, quizás unos 5 o 10 pacientes menos cada semana, me imagino, pero hasta que regresamos a un trabajo normal, entre comillas, ahí sí falta mucho tiempo. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la comunidad médica, a la población en general, en países donde apenas empieza ahorita a arrancar? No empieza, pero ya está Sí. más o menos en un camino avanzado un poquito a esos países. Quizá con la saturación de pacientes, ¿qué medidas puede uno pensar para disminuir un poco de esa carga tan fuerte? Sí, pues aparte de las medidas como para la población en general, que todo el mundo ya conoce, de distancia social y lavarse las manos y todo eso, claro que sigue siendo importante. También creo que uno no debería confundirse de que aquí en Suecia, por ejemplo, las medidas han sido muy poco estrictos, y pensar que entonces así puede funcionar en otros países. Creo que es un caso muy especial aquí. Yo no entiendo bien por qué estuvo funcionando de cierta forma. Se puede discutir si realmente funcionó y si realmente nos salvamos aquí o no. Pero no es algo que se puede aplicar así de la misma forma en un país como México. Eso sería absurdo. Ya porque el contacto de la gente comúnmente y diariamente es muy diferente aquí en Suecia. Número 1. Y número 2, la población en general es mucho más sana aquí, hace mucho deporte, no hay tanto obesidad, no hay en promedio probablemente diabetes sí, como en otros países. la población es más
es más sana y el sistema de salud obviamente tiene sus limitaciones también aquí, pero obviamente en comparación con países como México sí está muy bien. Y en recomendaciones para gente trabajando en el sector de salud o cómo disminuir la carga de los pacientes, ahí sí creo que es muy difícil. Creo que lo que se tiene que hacer es actualizarse diariamente lo más posible. Hay reportes muy interesantes de Estados Unidos y Nueva York, por ejemplo, en que de cómo tratan de evitar ventilación mecánica en pacientes ahí que están aceptando hipoxemias que no son creíbles, o que no eran creíbles antes de esa enfermedad, pero aparentemente funciona. Se habla mucho del happy hypoxemic, que es el paciente que tiene como saturaciones muy bajas, pero sin embargo se siente medio bien y está en su cama con su celular y medio funciona bien, aunque si le miras la saturación está en los 70s o algo así, o aún más bajo. Y creo que lo más importante ahora es que tratar de evitar ese reflejo que uno tiene como médico y como intensivista, como anestesiólogo, sobre todo de rápido intubar a esos pacientes ya porque tienen su saturación de 70 a pesar de mucho oxígeno. Y creo que estamos viendo ahora más y más que eso no es una buena decisión. No es una buena decisión para el paciente específico y no es una buena decisión pensando en cuántos pacientes tienes que intubar si esos son los criterios que estás tomando. Entonces sí se va a tratar mucho más de ver cómo se siente cada paciente, cómo su carga de trabajo respiratorio realmente, cuánto aguanta ese paciente, si es un paciente joven, si es un paciente más viejo, si es un paciente obeso o no, todo eso. Pero uno tiene que aplicar criterios muy diferentes de lo que estábamos acostumbrados antes. Muchas gracias, Feli. Esperamos que te va bien las próximas semanas. Sí, gracias. Y esperamos también con nuevas noticias. Sí, con gusto voy a reportar. Gracias. Bueno, también saludos a los que ven aquí las experiencias del Dr. Feli. Y vamos a continuar. Que estén bien. Saludos. Hei doa. Adiós.